quiero dejar algo en claro, ¿sí? Primero, el que optó porque se vendieran las casas en un programa social fue Luis Yáñez de la Barrera, ¿sí? Porque estas casas se hicieron dentro de un programa. ¿Quién era gobernador entonces? En aquel tiempo, Mario Villanueva. ¿Él se las aprobó? Bueno, ahí sí, no sé. ¿Sí? Pero lo que quiero dejar en claro que también estas casas se hicieron en un programa que había para compra de empresas para renta a sus empleados. El déficit de vivienda en ese tiempo era fuerte aquí en Cancún. Entonces esas viviendas se hicieron para que empresas adquirieran las viviendas en obra gris, ¿sí? No en obra negra, en obra gris, ¿sí? Y que ya los compradores terminaran de acondicionarlas para rentárselas a sus trabajadores, hoteleros, empresas sí, grandes. Pero la obra gris, ¿sí? Señala que debe tener salida de agua, entrada de agua, hay drenaje, todo eso. Y sí. Creo que en este caso el drenaje era fatal, no había. En principio, mire, incluso no tenía ni fosas sépticas, creo. Hay fosas sépticas y hay drenaje. Yo tengo viviendo ahí desde el 99, ¿sí? ¿Y ustedes entonces cómo saben eso? Porque nosotros las habitamos. Sí. ¿Y no había tral de drenaje? No, en lo que a mí corresponde, no. Yo tuve que hacer mi propio drenaje. No, bueno, te conectaste a la red. Sí. Existía la red. Y se perforaron 28 pozos de absorción. Que bueno, pues hay que encontrarlos. ¿Sí? Que cuando se llenaban, sí, pues ya. Que la verdad sí existe un problema ahí de que las calles cuando llueve sí se inundan algo, ¿sí? Entonces ese fue el programa de estas viviendas. ¿Y en cuánto se las vendieron? ¿Sí? Fueron originalmente invasiones. Después o sea, cuando esto se supo organizamos. que no servía, que tal y tal, las empresas dejaron de pagar, las abandonaron y entonces llegó la invasión. Nosotros después nos organizamos y se nos dio el rango de posesionarios. Pero sucede que originalmente nos dijeron que ya no eran dueños los Yáñez de la Barrera, que las empresas también habían vendido su cartera, las carteras vencidas a Casas del Sol. Y sucede que hasta nuestros días siguen teniendo relación los Yáñez de la Barrera, los Yáñez González, y siguen siendo los mismos dueños. Pero ahora aparece otro señor, Eduardo Flores, y llegan y en el caso de Casas del Sol, desalojan a veces a las personas. Sí, con fuerza pública y todo, ¿verdad? Exactamente, Sí es. Pero el otro señor, Eduardo Flores, dice que él es el dueño, pero no reclama sus casas cuando llegan a desalojar los de Casas del Sol. Y otras personas también, pues no saben a quién pagarle, porque cuando se contrató supuestamente una de las viviendas, por citar algo, le dijeron que iba a tener un contrato de compra-venta y sucede que le dieron un contrato de renta. Y luego cuando iban a pagar les cobraba la secretaria y firmaba la secretaria, entonces la gente perdía confianza y dice, ¿cómo le va a pagar a alguien que no me garantiza que vale mi pago, no? Y así fueron perdiendo la confianza cuando también aquí el señor Sinesio dice, ¿sabe que ya no le paguen a Casa del Sol? Páguenme a mí. Entonces la gente se confundió porque después le decían, si le pagas a él yo ya no respondo por tu pago, y él les decía también lo mismo. Entonces dice, ¿a quién le pago? Mira, lo que pasa es que existe una confusión porque desgraciadamente cuando alguien se mete de redentor no sabe, ¿sí? Por eso, en el no momento, sabe cómo está usted el me dijo problema. al principio que Sí. esto lo vio como negocio. A ver, yo le voy a explicar cómo está ¿Cómo este quería asunto. usted hacer su negocio primero, dígame? Este asunto, bueno, yo en mi negocio comprando carteras, lógicamente que yo compraba las ¿A carteras quién se la compró a en los este bancos. caso? Bueno, los bancos le vendían a empresas muy grandes, digo. Uno para comprar una cartera de las que ofertaba el IPAB, estamos hablando de 3,000 millones de pesos, ¿no? Regularmente aquí las empresas fuertes tienen capital extranjero, ¿sí? Le puedo nombrar, por ejemplo, Aurite, Faircity, Habitat, Pendulum, son empresas muy fuertes, compran cartera en toda la República, ¿sí? Pero después de la crisis bancaria, desapareció el FOBAPROA y se constituyó el IPAB, y entonces el gobierno dio la autorización en una ley para que el IPAB vendiera cartera, y entonces esta cartera la vendía en 5, en 10 centavos por peso, y las administradoras, en su mayoría con capital extranjero,
las revendían o se las compraban a los que habitaban esas propiedades o tenían la posesión de esos ranchos o de esas fábricas, las vendían a 150 o 300% por arriba de como lo habían comprado en el IPAB. De ahí que la crisis y la quiebra que nos está todavía costando pagar, hay que decirle a la ciudadanía que este chiste nos costó 2.500.000.000.000 de pesos, casi 23% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué nos costó tanto? Primero porque los bancos quebraron por la irracionalidad, pero la otra cosa por la que nos costó tanto es porque vendieron la cartera a precios de chatarra y permitieron que gente, grandes empresas, hicieran un verdadero negocio porque ellos la están colocando y la están cobrando a precios totalmente exorbitantes. Entonces los contribuyentes lo único que hemos hecho es no solamente salvar a los bancos, sino apoyar a grandes compañías extranjeras, muchas de ellas mexicanas, como la que tiene Banorte con el nombre de Sólida, para que ellos se enriquezcan al haber comprado muy barato y al estar vendiendo sumamente caro.